Gracias por continuar en sintonía de su programa Con Más Vida. Hoy estamos hablando de la prevención de enfermedades respiratorias en ciclos lluviosos y nos acompaña en el estudio el doctor Carlos Pérez Vega. Él es médico internista e infectólogo. Antes de ir a la pausa hablábamos de los síntomas de las enfermedades respiratorias comunes, pero vamos a hablar un poco de las diferencias que existen entre estas enfermedades respiratorias comunes y el COVID-19. Claro, el COVID ha evolucionado desde que inició la pandemia. Cada variante que hemos tenido, desde la alfa, delta o actualmente omicron, ha sido distinta, ¿no? Y desde el principio ha generado síntomas respiratorios superiores, pero ha tenido otros síntomas a nivel cardiovasculares, a nivel gastrointestinal, por ejemplo, diarrea, por ejemplo, a nivel cardíaco generaba dolor torácico, puede generar taquicardia, pero eso ha variado y actualmente son síntomas muy generales, característicos de cualquier proceso viral, pero sí es importante diferenciar que el COVID, a diferencia de otros virus, puede generar otras cosas, digamos que lo diferencian, ¿no? Por ejemplo, la influenza, que es el virus que produce la gripe, que es el principal diagnóstico diferencial. ¿Qué características debemos estar pendientes para pensar que pudiera ser COVID? Bueno, principalmente, generalmente puede haber afectación muy importante del estado general. El paciente dice que se siente muy cansado, como si lo fuesen caído a palos, prácticamente es el verbatim del paciente que les dice. También podemos ver que hay mucho dolor muscular, principalmente a nivel del muslo, de los muslos y a nivel de la espalda baja. Puede haber también congestión nasal, tos que característicamente es seca. No porque la tos sea con flema no significa que no sea COVID, pero lo más característico es que es seca. Dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y la fiebre, que generalmente es intermitente, es decir, es una fiebre que la puedes tener ahorita y quizás dure 1 o 2 días sin tener fiebre, o la tengas ahorita y al día siguiente en la noche vuelvas a tenerlo. Puede ir o no acompañado de escalofrío, pero es intermitente y variante. Y el paciente tiene mucha fluctuación de los síntomas, es decir, hoy yo me siento bien, amanezco bien, si tengo muy buen ánimo, pero ya en la tarde estoy un poco más decaído, tengo más malestar y al día siguiente vuelvo a amanecer bien y hay días buenos y hay días malos. Toda esa variabilidad de síntomas generalmente nos hace pensar en COVID y que esos síntomas pueden durar incluso hasta 15 días. El paciente se siente muy cansado, con mucha pérdida del apetito, prácticamente quiere pasar encamado y al día siguiente vuelve a estar otra vez normal, que es lo que dice que el paciente que se siente peor o que empeora, porque hoy estaba bien y mañana estoy otra vez así con malestar. El mismo paciente te dice, cónchale, yo creo que me siento Allí peor. estamos hablando de COVID. De COVID, todo eso es síntoma de COVID. ¿Cuál es la diferencia con un proceso gripal? Por influenza, que es el virus común de la gripe? Bueno, la influenza generalmente no tiene tanta variabilidad de síntomas, la fiebre no es tan fuerte, no es tan intensa, no tiene tanto toque al estado general, generalmente es más congestión nasal, más rinorrea, que es moquito así por la nariz, la tos también puede ser o no tos con flema, que es digamos algo, digamos que porque tenga flema, juro, no tiene que ser algo bacteriano, que la gente lo asocia siempre con eso. ¿Qué es lo que ha cambiado? Al inicio de la pandemia todo era relacionado con COVID. Ahora ya los médicos pueden dar un diagnóstico y pueden decir que es un cuadro viral. ¿Qué es lo que ha cambiado eso? Bueno, básicamente no es que los virus han cambiado, ahora tenemos menos COVID que antes, es que como el omicron ya no genera tanta gravedad como antes, ya tenemos la exposición de las vacunas, también eso ayuda a que la enfermedad se eleve, porque algo que todavía hay que seguir incentivando es que las vacunas son importantes, porque la vacuna lo que hace es protegernos de la enfermedad severa. No significa que no nos vaya a dar la enfermedad, simplemente nos da de forma más leve. Por eso es que ahorita estamos viendo que la gran mayoría de los pacientes son síntomas leves. Y como los síntomas, como ya los describí, ¿pudiera ser gripe? Sí, pudiera ser gripe, pero la única manera de saberlo es haciendo una prueba que es el hisopado con PCR. Sin embargo, los síntomas a veces orientan, no necesariamente tiene que ser porque tenga estos síntomas es omicron, o porque tenga estos síntomas, que es COVID en este caso, o porque tenga estos síntomas es gripe común. Sin embargo, bueno, la gran mayoría de los pacientes tienen muchos síntomas que te hacen pensar en omicron. ¿Qué pasa? Digamos en la población general, el médico le dice, bueno, si tiene síntomas normales, eso puede ser gripe, no necesariamente tiene que ser COVID. Eventualmente, sea gripe o sea omicron, si esos síntomas leves, el tratamiento es igual. El tratamiento, que posteriormente vamos a hablar de eso, va a ser lo mismo. Entonces no tenemos que mortificarnos, quizás por eso la gente no se mortifica tanto, porque no va a haber tantas complicaciones gracias a que es una variante que tiene menos complicaciones y que también tenemos la protección de las vacunas. ¿Cuáles son esas enfermedades respiratorias que presentan mayor riesgo? Las de mayor riesgo generalmente no es tanto el tipo de microorganismo, sino también el tipo de persona, ¿no?
porque, por ejemplo, si yo soy un paciente que tiene mis defensas bien, en comparación a un paciente que tiene las defensas normales, bajas, en esa persona se va a comportar peor. Entonces, si es un paciente que tiene diabetes, VIH, todo va a depender de la enfermedad de base que tenga la persona. Claro, depende de eso, pero también hay procesos bacterianos o virales que son más agresivos. Por ejemplo, ciertas bacterias como el estafilococo, que es más agresivo. Hay ciertos virus que pueden ser agresivos. El COVID es muy agresivo, pero es agresivo más que todo en pacientes que tienen una enfermedad base. Entonces, o los adultos mayores o en los adultos mayores. Entonces es la combinación de varias cosas, ¿no? Si eres obeso, te puede dar más agresivo. No necesariamente, pero eso es un factor de riesgo adicional en el caso del COVID. Para ampliar más esta información, vamos a ver el siguiente material que ha preparado nuestro equipo de producción. Adelante. ¿Frecuencia la enfermedad respiratoria? A niños menores de 5 años carentes de defensas. También a adultos mayores que han tenido alguna alteración de su sistema inmunológico. Y también a personas con enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Tenga presentes como alertas antecedentes recientes de viajes. Aplica cuando se sospecha de algún virus nuevo, en su momento SARS o H5N1 o coronavirus. Antecedentes de posible exposición y contacto con personas con enfermedad respiratoria aguda. ¿Qué cuidados debo tener? Si tiene síntomas respiratorios, es recomendable que utilice bufandas. También utilice cubrebocas para evitar la propagación de la infección. Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo o con la manga de la camisa al estornudar o toser. Evite lugares cerrados y húmedos. Trate de no estar en lugares conglomerados. En la medida de lo posible, evite el frío y cúbrase de él. No se exponga a cambios bruscos de temperatura. Lávese las manos con agua y jabón o solución alcohólica después de estar en contacto con superficies sucias o con personas con síntomas respiratorios. Limpia áreas comunes con regularidad, sobre todo en oficinas y transportes públicos. Lleve una alimentación saludable, con un consumo adecuado de cítricos y vitamina C. Duerma y descanse el tiempo suficiente. Beba abundantes líquidos. Evite la automedicación, porque puede complicar más la infección. Y sobre todo, acuda al médico para un diagnóstico adecuado. Y por último, no olvide consultar con su empresa por las actividades de prevención. ¿Les afecta con más? Sí, bueno, vamos a conocer un poco, doctor, cuáles son esos signos de alarma en niños y adultos, pero esta pregunta me la responde al regresar de esta pausa de su programa Con Más Vida. Recuerde nuestras redes sociales, @telearagua y @michelle.molina. Al regresar estaremos leyendo parte de sus comentarios y dudas que han realizado en nuestro último post de su programa Con Más Vida. Ya regresamos.